Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo, 2022. Capítulo 8. Mina echó a caminar, tirando de Rhys. Los predilectos retrocedían para dejarla pasar. La niña avanzaba entre la multitud de muertos vivientes, observándolos recelosamente con los ojos asustados. Apretaba la mano de Rhys con tanta fuerza que sus dedos le dejaron marcas rojas. Beleño los seguía pegado a ellos, tropezando con los talones de Rhys. Ata se mantenía al lado del monje, temblando y enseñando los colmillos. En su pecho vibraba un gruñido constante. «Explícame otra vez por qué estás haciendo esto», dijo Beleño. «SSH», advirtió Rhys. Había visto que las cuencas vacías se apartaban de Mina, se posaban en el kender y que después un rayo de sol se reflejaba en el acero. Sin embargo, los predilectos no atacaron. Rhys tenía el presentimiento de que no lo harían mientras estuvieran con Mina. Rhys susurró: «Beleño no se acuerda de ellos. ¿Y fue ella quien los creó?». Rhys asintió y siguió caminando. Los predilectos habían estado vagando por la isla con pasos perdidos, como solían hacer, hasta que habían visto a Mina. A partir de ese momento, no tenían ojos para otra cosa. Se agolpaban alrededor, pronunciando su nombre con veneración. Algunos intentaban acercarse, pero Mina se apartaba de ellos. «Fuera», les ordenaba con brusquedad. «No me toquéis». Uno a uno iban retrocediendo. Mina seguía avanzando hacia la torre de la mano de Rhys. Cuando llegaron a la entrada, encontraron la puerta de doble hoja cerrada. «Todo este camino y ahora se olvida la llave», murmuró Beleño. «No necesito ninguna llave. Esta es mi torre», contestó Mina. Soltó a Rhys, se acercó a la gigantesca puerta y, reuniendo todas sus fuerzas, la empujó. Bajo su mano, las pesadas hojas se abrieron poco a poco. Mina entró dando saltitos y mirándolo todo con la curiosidad y el asombro de un niño. Rhys la siguió más despacio. Aunque la torre estaba hecha de cristal, algún tipo de magia en las paredes impedía la entrada de la luz. El sol de la mañana ni siquiera traspasaba el umbral, sino que algo lo engullía en la puerta. En el interior todo era oscuridad. Se detuvo justo al cruzar la entrada. Poco a poco, sus ojos se habituaron a la oscuridad fría y húmeda, y se dio cuenta de que tal oscuridad no era tanta como parecía en un primer momento. Las paredes de cristal tamizaban la luz del sol, de forma que el interior estaba bañado por una luz pálida y suave, que recordaba a la de la luna. La entrada era lúgubre. En las paredes de cristal había tallada una escalera de espiral, que giraba alrededor del espacio hueco y conducía hacia arriba, más allá de donde alcanzaba la vista. Unas esferas de luz mágica guiaban los pasos de aquellos que ascendieran por la escalera, a intervalos regulares. La mayoría de ellas parpadeaban como velas bajo el viento, como si su magia empezara a debilitarse. Otras ya se habían apagado por completo. Mucho tiempo atrás, el salón de entrada de la torre de alta hechicería de Istar debía de haber sido magnífico. Allí los hechiceros de Istar recibirían a otros hechiceros, a los invitados y dignatarios. Debía de haber sido allí donde esperaron al príncipe de los sacerdotes para entregarle la llave de su amada torre, convencidos con gran pesar de que era mejor rendirse que arriesgar vidas inocentes en la batalla. Rhys pensó que quizá el último mortal en atravesar aquella sala hubiera sido el mismo príncipe de los sacerdotes. Se lo imaginó, imponente con toda su magnificencia equivocada, dando un paseo triunfal, felicitándose a sí mismo por haber expulsado a sus enemigos, antes de dejar tras de sí las enormes puertas cerradas y selladas para siempre. El funesto destino de Istar, cerrado y sellado. Nada quedaba de aquella gloria y grandeza. Los muros estaban húmedos y mugrientos, cubiertos de arena y limo. El barro, las algas y los peces muertos que cubrían el suelo le llegaban hasta la altura del tobillo. «Puf, esta torre da asco, Mina», dijo Beleño en voz alta. Agarrando a Rhys por la manga, el kender añadió en voz baja y alarmada: «Cuidado. Me ha parecido oír unas voces susurrando».
Por allí. Meneó el pulgar. Rhys escudriñó las sombras, en la dirección que Beleño había señalado. No vio nada, pero sentía que unos ojos lo observaban y oyó la respiración entrecortada de alguien, como si hubiera corrido una larga distancia. El cansancio no acosaba a los predilectos. Quienquiera que se ocultara entre las sombras tenía que ser un ser vivo. Rhys había dado por hecho que la torre estaría vacía. Al fin y al cabo, la habían arrancado del fondo del mar. Empezaba a pensar que su hipótesis original podía no ser cierta. Nuitari había construido la torre con su magia. Era más que probable que hubiera encontrado el modo de que sus hechiceros pudieran habitarla, incluso aunque descansara en lo más profundo del océano. Rhys miró a Ata, que solía advertirle del peligro. La perra había percibido algo entre las sombras, pues de vez en cuando giraba la cabeza para mirar hacia allí. No obstante, los predilectos suponían la mayor amenaza para ella, así que toda su atención se centraba en ellos. Lanzó un ladrido agudo de advertencia. Rhys se volvió y vio a los predilectos agolpándose en la puerta abierta. No entraban, sino que se quedaban vacilando, con los ojos sin vida clavados en Mina. «No dejes que se acerquen», pidió la pequeña a Rhys. «No quiero que entren aquí». «La mocosa tiene razón», rasnó una voz nasal, chirriante y aguda, desde las sombras. «No dejes entrar a esos demonios. Nos matarán a todos. Cerrad las puertas». Nada le habría gustado más a Rhys que obedecer la orden, pero no sabía cómo funcionaba la puerta. La hoja doble estaba hecha de bloques de obsidiana, granito rojo y mármol blanco, y tenía 4 veces la altura de un hombre. Cada una de ellas debía de pesar como una casa pequeña. «Dime cómo cerrarlas», gritó como respuesta. «En nombre del abismo, ¿cómo quieres que lo sepamos?», tronó una voz más profunda, malhumorada. «Fuiste tú quien abrió las malditas puertas. Así que ahora las cierras tú». Pero Rhys no había abierto la puerta, sino Mina, y ella tenía demasiado miedo a los predilectos para volver. Los predilectos seguían concentrándose alrededor de la entrada, pero no encontraban la forma de cruzar y parecía que eso los frustraba. «Es como si algún tipo de fuerza les bloqueara el paso», gritó Rhys a los desconocidos entre las sombras. «Supongo que vosotros dos sois hechiceros. ¿Tenéis idea de qué puede ser esa fuerza o cuánto durará?». Le llegaron fragmentos de una discusión entre susurros y después salieron de las sombras 2 hechiceros ataviados con túnicas negras. Uno de ellos era alto y delgado, con las orejas puntiagudas propias de los elfos y el rostro de un mestizo salvaje. Tenía el cabello desgreñado y la túnica mugrienta y hecha jirones. Sus ojos almendrados miraban rápidamente de un lado a otro, como la cabeza de una serpiente atacante. En un momento dado, esos ojos se cruzaron con los de Rhys por accidente e inmediatamente desvió la mirada. El otro hechicero era un enano, bajo, de espaldas anchas y con una larga barba. El enano estaba más limpio que su compañero. Sus ojos, apenas visibles bajo las pobladas cejas, eran fríos y astutos. Parecía que los 2 hechiceros acabaran de pasar por una terrible experiencia, pues el semielfo tenía el rostro magullado. Lucía además un ojo morado y se había atado un jirón de tela sucia alrededor de la muñeca izquierda. El enano cojeaba y tenía la cabeza envuelta en vendas empapadas de sangre. «Yo soy Rhys Alarife», se presentó Rhys. «Y él es Beleño». «Yo soy Mina», anunció la niña, ante lo que el enano se sobresaltó un poco y se quedó observándola con los ojos entrecerrados. El semielfo los miró con desprecio. «¿Y a quién le importa quiénes seáis, idiotas?», dijo con odio. El enano le dirigió una mirada torva. «Yo me llamo Basalto y él es Kae», le dijo el enano, dirigiéndose a Rhys, pero sin dejar de observar a Mina. «¿Cómo entrasteis en nuestra torre? ¿Qué es esa fuerza que bloquea la entrada?», insistió Rhys. Basalto y Kae le intercambiaron una mirada. «Creemos que debe de ser el señor», respondió Basalto de mala gana. «Lo que quiere decir que a vosotros os dejó entrar y que está manteniendo a esos demonios fuera. Lo que queremos saber es por qué a vosotros os dejó entrar». Mina había estado mirando fijamente a los hechiceros. Arrugaba la frente, como si estuviera intentando recordar dónde los había visto antes. «Yo os conozco», dijo de repente. «Tú intentaste matarme», señalaba al semielfo. «Está mintiendo», exclamó Kaele con un gañido.
Yo no había visto a esta mocosa en mi vida. Tenéis 5 segundos para decirme qué estáis haciendo aquí o de lo contrario invocaré un hechizo que os reducirá. Basalto le pegó un codazo en las costillas y le dijo algo en voz baja. Tú eres un tarado. Se burló Kaele. Mírala. Insistió Basalto. Esa podría ser la razón por la que el señor. El resto de la frase se perdió en un murmullo. Por una vez, estoy de acuerdo con Mina, dijo Beleño. Confío tanto en estos dos como disfruto de la peste que echan. ¿Quién es ese señor del que tanto hablan? Nuitari, dios de la luna negra, contestó Rhys. Beleño dejó escapar un gemido desesperado. Más dioses. Justo lo que necesitábamos. Tengo que encontrar las escaleras para bajar, dijo Mina a Rhys. Vosotros dos quedaos aquí y echadles un ojo. Señaló a los hechiceros y, después de lanzarles una última mirada a Oscar, empezó a recorrer la vasta sala, curioseando y explorando las sombras. Si se trata de Nuitari, ojalá cerrara la puerta, comentó Beleño, observando a los predilectos, que a su vez lo observaban a él. Si lo hiciera, no podríamos salir, dijo Rhys. Durante todo ese tiempo, Kaele y Basalto no habían dejado de discutir entre ellos. Venga, dijo Kaele y dio un empujón a Basalto. Pregúntales. Pregúntales tú, gruñó Basalto, pero al final fue él quien se acercó a Rhys arrastrando los pies. ¿Qué son esos demonios? Quiso saber. Sabemos que son una especie de muertos vivientes. Nada de lo que hemos probado los detiene. Ni la magia ni el acero. Kaele le clavó la espada a uno en el corazón y se desplomó, pero después se levantó e intentó estrangularlo. Se los conoce como los predilectos. Son unos muertos vivientes discípulos de Chemosh, explicó Beleño. Te lo dije, gruñó Basalto a Kaele, es ella. ¿Estás loco?, le respondió Kaele mascullando. ¿Cómo acabó vuestra torre aquí en el mar sangriento?, preguntó Beleño con curiosidad. Ayer no estaba. A nosotros nos lo dices, bufó Basalto. Ayer estábamos en nuestra torre, a salvo en el fondo del mar, ocupándonos de nuestras cosas. Entonces hubo un terremoto. Las paredes empezaron a temblar, el suelo era el techo y el techo era el suelo. No sabíamos si estábamos cabeza arriba o cabeza abajo. Se rompió todo, los frascos y los tubos. Los libros salieron disparados de los estantes. Pensábamos que estábamos muertos. Cuando todo dejó de temblar, miramos afuera y nos encontramos plantados en este islote. En cuanto intentamos salir a gatas por una puerta lateral, esos demonios intentaron acabar con nosotros. Rhys pensó en el poder que había arrancado aquella torre del fondo del mar y miró a la niñita que daba vueltas de un lado a otro, buscando detrás de las columnas y palpando las paredes. ¿Qué está haciendo? ¿Está jugando al escondite? Beleño lanzó una mirada intranquila a los predilectos y otra a los dos hechiceros. Vámonos de aquí. No me gusta eso de clavar una espada a alguien en el corazón, ni aunque fuera un predilecto. Mina. Empezó a llamar Rhys. Lo encontré, anunció ella triunfalmente. Estaba bajo una entrada abovedada, oculta entre las sombras, que llevaba a otra escalera de caracol más pequeña. Venid conmigo, ordenó Mina. Decid a los hombres malos que ellos tienen que quedarse aquí. Esta es nuestra torre, protestó Kaele. No, replicó Mina. Sí. Basalto intervino, apoyando la mano en el brazo de Kaele con firmeza. No iréis a ningún sitio sin nosotros, dijo Basalto fríamente. Kaele gruñó como muestra de que estaba de acuerdo y se zafó de la mano de su compañero. Ata y yo estaremos vigilándolos, prometió Rhys, pensando que sería mejor tener a los hechiceros donde pudiera verlos, en vez de merodeando a sus espaldas. Mina asintió. Pueden venir, pero si intentan hacernos daño, le diré a Ata que los muerda. Adelante. Me gustan los perros, dijo con desprecio Kaele. Hizo una mueca con la boca. Fritos. Mina cruzó la entrada y comenzó a bajar por la escalera. La seguía Beleño, con Ata pisándole los talones. Rhys iba el último, vigilando con el rabillo del ojo a los hechiceros. El semielfo le decía algo apresuradamente a su compañero al oído, mientras hacía gestos de clavar un puñal. Para dar más énfasis a un punto, lo apuñalaba una y otra vez con un dedo sucio. Por lo visto, al enano no le gustaba lo que fuera que el semielfo le estaba proponiendo, porque se apartó con el entrecejo fruncido y negó con la cabeza.
El semielfo murmuró algo más y parecía que eso el enano sí lo tomaba en consideración. Al final, asintió. «Espera, monje. Parad», gritó. «Os está llevando a la muerte», advirtió Basalto. «Ahí abajo hay un dragón». Beleño resbaló, tropezó en un escalón y cayó sobre sus posaderas. ¿Un dragón? ¿Qué dragón? El Kender se frotó el coxis dolorido. A mí nadie me había dicho nada de un dragón. «El dragón es el guardián del Solio Febalas», dijo Basalto. «¿El Solo Cébada?», repitió Beleño. «¿Qué es eso?». Rhys no podía creer lo que acababa de oír. «El Solio Febalas», aclaró Rhys con la voz temblorosa. «La sala del sacrilegio». «Pero, no puede ser. La sala se perdió durante el cataclismo». «Nuestro Señor la encontró», afirmó Basalto con orgullo. «Es un tesoro repleto de raras y valiosas reliquias sagradas. Valen un dineral. Por eso el dragón lo está vigilando», añadió Kaele. «Si intentáis entrar, el dragón os matará y os comerá». «Esto cada vez se pone mejor», dijo Beleño sombríamente. «Va, el dragón no va a comerse a nadie», repuso Mina tranquilamente. «A mí no me comió y ya he estado ahí abajo. Es una hembra de dragón y se llama Midori. Es una dragón marina y muy vieja. Muy vieja». «Rhys», dijo Beleño, «estoy seguro de que a un montón de Kenders les encantaría que un dragón marino los devorase. Pero da la casualidad de que yo no soy uno de ellos. Así habla un hombre sensato. Tú y el monje deberíais volver arriba», apremió Kaele. «Basalto y yo iremos con la niñita». «Qué buena idea», exclamó Beleño y empezó a subir escaleras arriba. Rhys lo agarró y le obligó a dar media vuelta. «Nos quedaremos con Mina», dijo y siguió caminando, llevando consigo a Beleño. Volvieron a oírse más susurros a su espalda. «Al señor no le va a gustar que bajemos ahí», oyó decir a Basalto. «Tampoco le va a gustar que nos lo roben todo», replicó Kaele. Basalto agarró con fuerza a Kaele por la muñeca. «No seas idiota», dijo el enano y añadió algo en un lenguaje que Rhys no entendió. Kaele gruñó y tiró de la manga para volver a colocársela, pero a Rhys le dio tiempo a vislumbrar un resplandor metálico. Rhys se volvió. Estaba claro que aquellos dos estaban tramando algo y suponía que tenía que ver con el Solio Febalas, la sala del sacrilegio. Si estaban diciendo la verdad y Nuitari había encontrado la sala perdida, entonces lo que decía el semielfo de que valía un dineral era cierto. Un dineral de dinerales. Se decía que los soldados del príncipe de los sacerdotes habían confiscado reliquias y pociones bendecidas por todos los dioses. Realmente sería un gran tesoro para cualquiera, incluso para dos seguidores de Nuitari. Aquellos artefactos habían sido creados en la era del poder, cuando el dominio de los clérigos no tenía rival. Los sacerdotes de todos los dioses aceptarían cualquier precio con tal de conseguir poderosas reliquias sagradas que se creían perdidas desde hacía mucho tiempo. Los más apreciados de todos, los más anhelados, serían los artefactos bendecidos por Takisis y Paladine. Aunque los dos dioses ya no se encontraran en el panteón, sus antiguos objetos podían seguir conservando su poder. La riqueza de naciones enteras no bastaría para pagar tal tesoro. «Quiero llevar a Goldmoon un regalo». Rhys se detuvo bruscamente. Esa era la razón por la que Mina había ido a la torre. Se dirigía a la sala del sacrilegio. Beleño, al oír que se había detenido, giró la cabeza. «Los peldaños están resbaladizos», dijo el Kender. «Tienes que ir con cuidado. Tampoco es que importe si nos caemos y nos partimos la cabeza, ya que todos vamos a ser devorados por un despiadado dragón marino», exclamó, subiendo cada vez más la voz. «No nos van a devorar», gritó Mina. Subió la escalera dando saltitos. «El dragón no está», repitió Kaele, sin aliento. «Es nuestro», exclamó Basalto entrecortadamente. Los dos hechiceros pasaron junto a Rhys empujándolo y se lanzaron hacia el final de la escalera, dándose codazos entre sí. Capítulo 9. Los hechiceros giraron en la siguiente vuelta de la escalera de caracol y desaparecieron. Rhys se apresuró detrás de ellos y superó a Beleño, que a duras penas lograba no quedarse atrás. Rhys encontró a Basalto y a Kaele haciendo equilibrios en el último peldaño, mirando con expresión consternada.
para mantener alejados a los ladrones de los valiosos objetos que guardaba la sala del sacrilegio. Nuitari había metido el Solio Febalas en una esfera enorme llena de agua del mar. La sala estaba protegida por tiburones, pastinacas y otro tipo de seres marinos que resultaban letales, entre ellos una vieja hembra de dragón del mar. Pero de aquella ingeniosa caja fuerte acuática de Nuitari no quedaban más que montículos de arena húmeda en los que brillaban los trozos del cristal roto. La esfera se había hecho añicos durante el viaje de la torre. El agua del mar se había derramado y con ella se habían ido los monstruos marinos. Por lo visto Midori, arrancada bruscamente de su descanso por el golpe, había decidido que ya había tenido más que suficiente y se había ido a buscar un hogar un poco más estable. La destrucción llegaba hasta donde alcanzaba la vista. «No, Ata, para», gritó Beleño mientras sujetaba a la perra por el pescuezo, justo cuando ya empezaba a adentrarse en la arena. «Vas a destrozarte las patas». «¿Dónde está el feble solitario?», preguntó Amina. La niña señaló en silencio y con gesto sombrío al centro de aquel desastre. «Vaya, bueno. Supongo que no podemos llegar allí», dijo Beleño de buen humor. «Oye, tengo una idea. Vamos a navegar hasta Flotsam. Conozco una taberna donde te ponen un filete de ternera con patatas muy crujientes y unos guisantes verdes para acompañar con». Beleño lo reprendió Riz. «No se lo he pedido a ella», se defendió el Kender en un susurro. «Solo mencioné el filete de ternera por si da la casualidad de que tiene hambre». «Era tan bonito», dijo Mina y se echó a llorar. Basalto se había quedado mirando aquel desastre con expresión sombría. «Me da igual lo que diga el señor», declaró el enano. «Yo no voy a limpiar todo esto». Oyó reír a Kaele por lo bajo y frunció el entrecejo. «¿Qué te hace tanta gracia? Esto es un desastre. Para nosotros no», repuso Kaele con una sonrisa taimada. Al ver que el monje estaba ocupado consolando a la niña llorosa, Kaele se escabulló silenciosamente escaleras arriba, haciendo un gesto a Basalto para que se uniera a él. «¿No te das cuenta de lo que significa esto?», susurró Kaele cuando estaban lo suficientemente lejos para que los demás no pudieran oírlos. «El dragón se ha ido. La sala del sacrilegio ya no está vigilada. Somos ricos. Si es que la sala sigue aquí», replicó Basalto. «Y si sigue intacta, cosa que dudo». Hizo un gesto hacia los restos de la esfera. «¿Y cómo piensas llegar a ella? Casi sería mejor que el dragón siguiera aquí, porque esos trozos de cristal son más afilados que sus dientes e igual de letales. Si la sala sobrevivió al cataclismo, seguro que sobrevivió a esto. Ya lo verás. Y en cuanto a cómo llegar a ella, ya se me ha ocurrido algo». «¿Qué hacemos con Mina y sus amigos?», preguntó Basalto. Kaele sonrió. Se subió la manga y dejó al descubierto un cuchillo que llevaba sujeto a la muñeca. Basalto resopló. «¿Te acuerdas de lo que pasó la última vez que intentaste matarla? Acabaste prisionero en tu propia tumba». «Tenía ese cabrón de Chemosh de su lado», dijo Kaele, ceñudo. «Esta vez lo único que tiene es un monje y un Kender. Tú matas a esos dos y yo. A mí déjame al margen», gruñó Basalto. «Ya estoy harto de tus complots y tus planes. Lo único que me traen son problemas». Kaele empalideció de furia. Un rápido movimiento de muñeca después, tenía el cuchillo en la mano. Pero Basalto estaba preparado. Siempre había tenido claro que un día acabaría matando al semielfo y ese día bien podía haber llegado ya. Empezó a recitar un hechizo. Kaele entonó un contrahechizo. Los dos se miraron con odio. Mina contemplaba las ruinas de la esfera de cristal con lóbrego asombro. Quería nadar otra vez en el agua del mar. Quería hablar con la hembra de dragón. «Lo siento», Mina dijo Riz sin saber qué más podía decirle. El monje tenía sus propias preocupaciones. Si realmente el Solio Febalas estaba en medio de todo aquel caos, debería encontrarlo, asegurarse de que estaba a salvo y su contenido seguro. Oía a los dos túnicas negras tramando algo y aunque no podía distinguir lo que decían, no le cabía ninguna duda de que estaban planeando cómo robar los objetos sagrados. Si hubiera estado solo, a Riz no le habría importado arriesgar su propia vida tratando de encontrar un camino entre las esquirlas de cristal, pero no podía aventurarse por la arena y dejar a sus amigos y a la perra detrás.
Esa opción quedaba descartada con los predilectos agolpándose en el exterior de la torre, mantenidos a raya por solo los dioses sabrían qué fuerza. Tampoco confiaba en los dos túnicas negras. La preocupación principal de Rhys era Mina. Como diosa, podría haber caminado cientos de kilómetros entre afiladas cuchillas sin hacerse un rasguño. Pero era una diosa que no sabía que lo era. Temblaba de frío, lloraba cuando se enfadaba y sangraba si le arañaban la piel. No se atrevía a llevarla consigo y tampoco se atrevía a dejarla atrás. Mina, dijo Rhys, creo que Beleño tiene razón. Deberíamos emprender el camino a casa. No puedes cruzar la arena sin herirte. Goldomon lo entenderá. No voy a irme, lo desafió Mina con arrogancia. Había dejado de llorar y sacaba el labio inferior, enfurruñada. Estaba de pie, dando patadas a la arena mojada con la punta del zapato. Sin mi regalo no me voy. Mina. No es justo. Gritó, limpiándose la nariz con el dorso de la mano, ¿por qué tenía que pasar esto? Hice todo este camino. Se quedó callada. Sin hacer caso de la advertencia de Rhys que tuviera cuidado, se agachó y recogió un trozo pequeño de cristal. Esto no tenía que haber pasado. Mina lanzó el cristal al aire y a él se unió 1.000.000 de trozos más, resplandecientes como gotas de lluvia bajo la luz del sol. Las esquirlas se fundieron unas en otras. El agua del mar, en vez de vaciarse, fluyó otra vez hacia el interior de la esfera. Rhys se encontró de repente dentro de una esfera de cristal, sumergido en las profundidades verdes y azuladas del agua marina, y estaba ahogándose. Aguantando la respiración, Rhys miró alrededor desesperado, intentando encontrar una forma de salir. Cerca de él estaba Beleño, agitando brazos y pies, con las mejillas hinchadas. Ata movía las patas sin control, con el pánico reflejado en sus ojos bien abiertos. Mina, inconsciente del aprieto en el que estaban, se alejaba nadando. A Rhys no le quedaban más que unos momentos de vida. Ata ya había empezado a hundirse hacia el fondo. Rhys cortaba el agua con los brazos y movía los pies, intentando alcanzar a Mina. Consiguió agarrarla por el tobillo. Mina giró sobre sí misma. Un intenso placer iluminaba su rostro. Estaba disfrutando de lo lindo. El placer se desvaneció en cuanto vio que sus amigos estaban en problemas. Los miró con impotencia, sin tener ni idea de lo que podía hacer. A Rhys iban a estallarle los pulmones. Veía unas estrellas borrosas y puntos azules y amarillos, ya no podía soportar el dolor. Abrió la boca, preparado para hundirse hacia la muerte. Tragó agua salada y, aunque no era una sensación agradable, no murió. Se quedó perplejo al descubrir que estaba respirando en el agua con la misma facilidad con que antes respiraba en el aire. Beleño, boqueando y con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, ya no resistía más. Flotaba inerte en el agua. Mina cogió a Ata, que ya había dejado de luchar. Acarició a la perra, la besó y la abrazó, y de repente Ata abrió los ojos. La perra miró alrededor frenéticamente, dominada por el pánico, hasta que encontró a Rhys. El monje se acercó a ella nadando y se les unió Beleño, que le agarró del brazo e intentó decir algo. Lo único que le salió de la boca fueron burbujas, pero a pesar de que Rhys no podía oírlo, entendió a grandes rasgos lo que el Kender quería decir, que era algo así como, tienes que hacer algo. Va a acabar matándonos a todos. Rhys pensó que era más que probable, pero no tenía la menor idea de lo que podía hacer para evitarlo. Cuando una niña de 6 años normal se portaba mal, se le podía dar un azote o mandarla a la cama sin cenar. La idea de dar un azote a Mina, quien, como Beleño había dicho, podía lanzarles una montaña a la cabeza, resultaba ridícula. Y la verdad era que Mina no se había portado mal. No había intentado ahogarlos deliberadamente. Sencillamente, había cometido un error. Como ella podía respirar tanto agua como aire, había dado por hecho que ellos también podían. Mina nadaba bajo el agua como si hubiera nacido con branquias en vez de pulmones y se movía de un lado a otro como una flecha, apremiándolos todo el tiempo para que se dieran prisa. Rhys había aprendido a nadar en el monasterio, pero lo entorpecían la túnica y el cayado, que no quería abandonar, así como su preocupación por Beleño. El Kender no sabía nadar. En realidad, nunca había querido aprender. Pero en ese momento, ya que nadie le había dado a elegir,
Se agitaba sin control, sin avanzar en ninguna dirección. Estaba a punto de abandonar cuando Ata pasó a su lado, impulsándose con las patas delanteras. Beleño observó a la perra y decidió imitarla. En vez de patas, utilizó las manos y los brazos como remos y poco después ya podía seguir el ritmo de los demás. Mina avanzaba con entusiasmo y no dejaba de hacerles gestos para que se apresuraran. Cuando la alcanzaron, estaba esperándolo suspendida en el agua, moviendo las manos lentamente en círculo, flotando sobre lo que parecía un castillo de arena hecho por un niño. El diseño del castillo era muy sencillo, constaba de 4 paredes de 1,5 metros de altura y los mismos metros de longitud y en cada esquina se alzaba una torre alta. No había ventanas y únicamente se abría una puerta, pero esa puerta era una verdadera maravilla. La entrada tenía pocos menos de 1 metro de alto y no era demasiado ancha. Estaba cerrada por una puerta hecha con un sinfín de perlas que brillaban con una luz rosácea. En el centro fulguraba un único carácter antiguo tallado en una gran esmeralda. Mina hizo una seña a Rhys, mientras éste nadaba torpemente a su lado, poniendo por delante de sí el cayado. Señaló hacia el castillo de arena y asintió con entusiasmo. La sala del sacrilegio, dijo en silencio la niña, para que le leyera los labios. Rhys la observó atónito. La infame sala del sacrilegio era un castillo de arena hecho por un niño. Rhys sacudió la cabeza. Mina lo miró con el entrecejo fruncido, extendió un brazo y agarró el cayado. Señaló la letra tallada en la gema incrustada en la puerta. Rhys se acercó nadando y tomó una bocanada de agua por el asombro. En la esmeralda estaba esculpida la figura de un 8 tumbado, un símbolo sin principio ni final, el símbolo de la eternidad. Rhys se impulsó hacia detrás. Mina lo observaba perpleja. Señaló la puerta una vez más. «Ábrela», ordenó, con un borboteo de burbujas. Rhys negó con la cabeza. Allí estaba el solio Febalas, custodio de algunos de los objetos más sagrados que dioses y hombres crearan jamás, y la puerta estaba cerrada y sellada. Él no debía entrar. Ningún mortal debía entrar. Tal vez ni siquiera los dioses debían entrar. Mina tironeó de él para indicarle que se diera prisa. Rhys sacudió la cabeza con decisión y se apartó. Ojalá pudiera explicárselo, pero no podía. Se volvió y empezó a nadar en dirección contraria. Mina nadó detrás de él y volvió a agarrarlo. Con la cabezonería propia de los niños, no pararía hasta conseguir lo que quería. Rhys imaginó que, si estuvieran en tierra firme, la pequeña habría dado una patada en el suelo. Rhys estaba dispuesto a seguir negándose, pero en ese mismo momento la decisión le fue arrebatada de las manos. Incluso en las profundidades del mar, hasta él llegó esa palabra única temida en todo Kryn por cualquiera que viajara con un kender. «Vaya, oye», exclamó Kaele, alarmado. «¿Dónde han ido?» Los 2 túnicas negras, en su afán por acabar el uno con el otro, habían estado murmurando palabras arcanas y revolviendo en sus bolsillos en busca de los ingredientes de los hechizos, cuando se dieron cuenta de que estaban solos. El kender, la niña, la perra y el monje habían desaparecido. «Malditos sean», maldijo Kaele, furioso. «Han encontrado la forma de entrar». El semielfo bajó la escalera corriendo y patinó al frenar después del último peldaño. Los trozos de cristal seguían allí, las puntas sobresalían entre la arena. «Si no estuvieras tan impaciente por cortarme la cabeza, ahora mismo estaríamos allí, ayudándonos a nosotros mismos a ser un poco más ricos». Basalto agitó el puño hacia el semielfo. «Tienes razón, no hay duda», Basalto convino Kaele, repentinamente sumiso. «Siempre tienes razón. Dale recuerdos al señor». El semielfo levantó una mano, hizo una floritura y desapareció. «¿Qué?» Basalto parpadeó, pero el enano lo comprendió de golpe. Tomó una buena bocanada de aire y la dejó escapar en un bramido. «Ha ido detrás de ellos». Basalto dio un repaso rápido mentalmente a su catálogo de hechizos y empezó a revolver nerviosamente en todos los saquitos de ingredientes para comprobar lo que tenía a mano. Había acudido preparado para la batalla, no para viajar a un destino desconocido en el fondo del mar y protegido por cristales rotos.
Se preguntaba qué magia habría utilizado Kaele y llegó a la conclusión de que lo más probable era que el semielfo hubiese recurrido a un hechizo conocido como la puerta entre dimensiones. Era uno de los favoritos de Kaele, porque solo hacía falta pronunciar unas palabras, no se necesitaba ingrediente alguno. A Kaele no le gustaban los hechizos con ingredientes, principalmente porque era demasiado vago para ir a buscarlos. Basalto también estaba familiarizado con el hechizo de la puerta entre dimensiones, pero había un inconveniente. Para conjurar el encantamiento, el hechicero tenía que conocer el lugar al que iba, pues debía visualizarlo. Basalto no tenía la menor idea de dónde estaba la sala del sacrilegio o cómo era. Jamás había estado dentro de la esfera llena de agua que la protegía. Kaele, por el contrario, sí había estado en el interior de la esfera. Nuitari lo había obligado a visitar a la hembra de dragón, Midori, para recoger un poco de su sangre. Luego la utilizaría en el cuenco de las visiones de dragón con el que espiaba a sus enemigos. Kaele nunca había mencionado que hubiera visto la sala en persona, pero el semielfo era un cabrón escurridizo, astuto y mentiroso. Basalto sospechaba que Kaele habría fisgoneado un poco mientras estaba allí abajo y simplemente se lo había callado. Al imaginarse a Kaele en la sala, recogiendo valiosos tesoros a manos llenas, Basalto hizo rechinar los dientes de furia. Miró con odio las esquirlas de cristal que le cerraban el paso y pensó con nostalgia lo maravilloso que sería pasar por encima flotando sin más. Eso hizo que se le ocurriera un hechizo. Basalto no tenía los ingredientes exactos necesarios a mano, pero podría hacer un apaño. El hechizo requería gasa, así que arrancó la venda que le envolvía la frente y cortó un trozo con un cuchillo. Solía llevar el cabo de una vela, porque el fuego o la cera siempre resultaban útiles. La vela era cera de abeja y la había hecho él mismo. Estaba muy orgulloso de ella, porque poseía propiedades mágicas. Con la gasa en una mano y la vela en la otra, pronunció la orden adecuada y la vela se encendió. Sostuvo la tela sobre la llama hasta que se prendió, dejó que ardiera un momento y después la apagó. Del tejido ennegrecido salía una fina columna de humo. Basalto dijo una palabra mágica y aguardó nervioso para comprobar si el hechizo había funcionado. Lo invadió una sensación extraña y placentera, como si la carne y el hueso, la piel y el músculo, pasaran por arte de magia al estado líquido y después al gaseoso. Lo que quedó de él fue una nube de gas, carente de sustancia. Hacía tiempo que Basalto no utilizaba aquel hechizo y se le ocurrió, demasiado tarde ya, que no estaba muy seguro de cómo se recuperaba el cuerpo después. Pero ya se preocuparía de eso más adelante. En ese momento lo que tenía que hacer era alcanzar a Kaele. Desplazándose con las corrientes de aire, la forma gaseosa de Basalto, que parecía una espeluznante nube de humo negro, pasó flotando sobre los cristales cortantes y entró en lo que quedaba de la esfera de cristal. Capítulo 10. Beleño había estado esforzándose por demostrar a Mina que se sentía ofendido, lo que era comprensible, porque primero lo había metido en un montón de agua salada y después estuvo a punto de ahogarlo, pero un rato después ya la había perdonado. Le gustaba la nueva sensación de poder respirar debajo del agua como si tuviera branquias en el cuello que palpitaran hacia adentro y hacia afuera. Se palpó el cuello para comprobar si realmente las tenía y se quedó muy desilusionado al ver que no era así. En ese momento, llegó al castillo. Rhys y Mina estaban discutiendo. Por lo que parecía, Mina quería que Rhys entrara y el monje se negaba rotundamente, actitud que Beleño, como Kender con sentido común, aprobaba, pues había supuesto inmediatamente que aquel edificio debía de ser el Solano de Famas o la Sala del Sacro Lejos o como se llamase. Beleño se quedó chapoteando, mientras esperaba que la discusión llegase a su fin, y no tardó en aburrirse. Allí abajo lo único que podía hacer uno era nadar. Se preguntó cómo podían soportarlo los peces. Como no había nada más que ver, aparte del castillo de arena, decidió echarle un vistazo y se fijó en que la puerta era de lo más interesante, pues estaba hecha de perlas y tenía la esmeralda más grande y hermosa que el Kender hubiera visto jamás. Se acercó nadando para verla desde más cerca. Beleño nunca logró explicarse lo que sucedió después. O su sentido común decidió hacer las maletas y marcharse de vacaciones,
O su lado más Kender se despertó, le pegó un buen porrazo al sentido común y lo dejó fuera de juego. En realidad, daba lo mismo. El hecho era que aquella esmeralda era la más grande y hermosa que Beleño hubiera visto jamás, y cuanto más se acercaba a ella, más grande y hermosa parecía. Así que al final, el lado Kender que realmente tenía, por mucho que su padre pensara lo contrario, no tuvo más remedio que alargar el brazo, coger la esmeralda e intentar soltarla. Entonces pasaron dos cosas, una de ellas mala y la otra peor. La mala fue que la esmeralda no se soltó. La peor fue que la puerta sí lo hizo. Se abrió la puerta. Vaya, eso fue todo lo que pudo gritar el sorprendido Kender antes de que el agua del mar corriera al interior del castillo de arena y lo arrastrara consigo. La puerta se cerró. Las rápidas corrientes de agua revolcaron a Beleño y, durante un momento de gran tensión, no sabía si estaba del derecho o del revés. Entonces el agua lo dejó sobre una superficie sólida y prosiguió sin él. Se quedó quieto un momento, con la respiración entrecortada e intentando asimilar todo lo ocurrido tan repentinamente. Cuando superó el sobresalto, se percató de que estaba respirando aire y no agua, algo que lo alegraba. Había estado repasando mentalmente todo lo que sabía sobre la dieta de los peces y había llegado a la triste conclusión de que iba a tener que sobrevivir a base de gusanos. Después de tomar unas bocanadas de aire profundas y tranquilizadoras, decidió levantarse y echar un vistazo alrededor. Echó un vistazo y otro vistazo más, y cuantos más vistazos echaba, más seguro estaba, con un temblor en el estómago, de que él no debía estar en aquel sitio. En esa situación, un Kender con sentido común, incluso un Kender con cuernos, no podía hacer más que una cosa. «Riz», aulló Beleño, «ayúdame». Riz se volvió justo a tiempo para ver cómo Beleño era arrastrado al interior de la sala del sacrilegio y la puerta se cerraba detrás de él. Mina reía y daba palmadas. «Ahora, señor monje, tienes que entrar. Gano yo». La niña sonrió y le sacó la lengua. Riz nunca había sido padre y a menudo se había preguntado cómo era posible que un padre diera un buen azote a su propio hijo. Estaba empezando a entenderlo. Mina nadó hasta la puerta y pasó la mano por la esmeralda tallada. Cuando la puerta se abrió lentamente, una corriente de agua empujó a Mina y a Riz al interior y tumbó a Beleño, que estaba dando puñetazos a la puerta desde dentro. Riz se levantó al instante. Volvió la vista hacia la puerta abierta y contempló el paisaje, que recordaba a un desierto de arena mojada. Ata estaba al otro lado de la entrada, en la arena húmeda, y se sacudía el agua. Había empezado por la cola e iba avanzando hacia la cabeza. Cuando Riz la llamó, cruzó la puerta con recelo. Era evidente que no quería estar allí. La perra se pegó al monje, temblorosa. Beleño tampoco quería estar allí. Riz dijo con voz débil: «Es aquí. Esta es la sala esa. Es muy... da mucho miedo, Riz. Creo que se supone que nosotros no debemos estar aquí». El solio Febalas, la sala del sacrilegio, la prueba de la soberbia determinación del príncipe de los sacerdotes de desafiar a los dioses. El instinto de Beleño y de Ata no se equivocaba. Los mortales no debían penetrar allí. Era una estancia consagrada a los dioses, a su cólera. «¿No estás enfadado conmigo por hacerte entrar, a que no, señor monje?», preguntó Mina suavemente y deslizó su mano en la de Riz. Al mirarla, no veía una diosa. Veía a una niña con la mentalidad de una niña, con un conocimiento del mundo imperfecto y sin acabar de formar. De repente, se preguntó si sería eso lo que veían los dioses al contemplar a la humanidad. Riz ya no sentía la cólera de los dioses. Sentía su dolor. «No», Mina contestó, «no estoy enfadado contigo». La sala era inmensa, un círculo perfecto cerrado por una bóveda alta. En las paredes se abrían nichos esculpidos en la piedra, cada uno de ellos consagrado a un dios. La pared de cada nicho estaba decorada con un único carácter arcano. En algunas, el carácter brillaba con luz propia. Allí estaba la luz constante de Majere, la llama blanca azulada de Misakal, el resplandor plateado casi cegador de Kirijolit. En la pared de enfrente, los nichos estaban oscuros y combatían con la luz para extinguirla. El espeluznante símbolo de Sargonas, dios de la venganza, era oscuridad sobre la oscuridad.
El espacio de Morgion era de un verdinegro maligno, el de Chemosh de un fantasmagórico blanco como de hueso. Los nichos que había en el centro, separando la oscuridad y la luz, luchando porque cada una se mantuviera en su lugar, pertenecían a los dioses neutrales. En el centro se encontraba el nicho consagrado a Gilean. Un libro descansaba abierto sobre el altar. Una luz roja bañaba un juego de platillos, perfectamente equilibrados, que estaba en el centro. A ambos lados del altar de Gilean, uno a la izquierda y otro a la derecha, se abrían dos nichos que no eran oscuros ni luminosos, sino que ambos estaban envueltos por las sombras, como si delante de ellos colgara un velo. En otro tiempo, uno había sido la oscuridad impenetrable y el otro la luminosidad lacerante. En ese momento, ambos estaban vacíos. Eran los altares de la desaparecida Taquisis y de Paladine, voluntariamente exiliado. La sala estaba repleta de objetos sagrados, apilados sobre los altares, tirados en montones o esparcidos descuidadamente por el suelo. Los soldados del príncipe de los sacerdotes habían sido los encargados de llevarlos hasta allí y los habían tirado sin demasiada ceremonia en aquel almacén de abominaciones. Rhys era incapaz de decir nada. Las lágrimas le nublaban la visión. Cayó de hinojos y, después de colocar cuidadosamente el cayado a un lado, unió las manos en una oración. «Señor monje, ven conmigo», empezó a decir Mina. «No creo que pueda oírte», repuso Beleño. Mina soltó un pequeño suspiro. «Sé cómo se siente. Yo me sentí igual cuando vine, como si todos los dioses estuviesen reunidos alrededor de mí, mirándome desde las alturas. Y yo era tan pequeña y estaba tan sola». Dejó de hablar y lanzó una mirada nerviosa hacia los nichos. «Pero todavía tengo que conseguir el regalo para Goldmoon y no quiero ir sola». Se volvió hacia el Kender. «Ven tú conmigo». Beleño paseó una mirada cargada de deseo por los altares, por ese surtido sin fin de lo más extraño y hermoso, de lo más espeluznante y maravilloso. «Mejor no», dijo al fin con pesar. «Yo soy un místico, ¿sabes? Y no estaría bien». «¿Qué es un místico?», preguntó Mina. Pues, Beleño estaba confuso. Nunca antes le habían pedido que se definiera. «Significa que no creo en los dioses. Es decir, sí que creo en los dioses. No me queda más remedio». «Una vez me encontré a Majere», añadió con orgullo. «Incluso Majere me ayudó a forzar una cerradura, aunque Rhys dijo que eso de que un dios abriera cerraduras era un hecho aislado y que no tenía que esperar que lo hiciera más veces». «Ser un místico quiere decir que yo no rezo a los dioses como hace Rhys, como está haciendo en este preciso momento». «Bueno, supongo que sí recé a Majere, pero no rezaba por mí. Lo hacía por Rhys, que no podía rezar porque estaba más muerto que vivo». Mina parecía confundida y Beleño decidió que sería mejor que simplificara la definición. «Ser un místico significa que me gusta hacer las cosas a mi manera, sin molestar a nadie». «Vale», dijo Mina. «Puedes hacer las cosas a tu manera conmigo. No quiero volver a ello sola. Está oscuro y me da miedo. Y puede haber arañas». Beleño negó con la cabeza. «Por favor», rogó Mina. Beleño tenía que admitir que se sentía tentado. Ojalá no hubiera mencionado las arañas. «No te atreves», le retó Mina. Beleño desdeñó el comentario con un gesto. «Seguro que no te atreves», insistió Mina. Esa vez funcionó. El honor de Beleño estaba en entredicho. Ningún Kender en la larga y gloriosa historia de los Kender se había acobardado ante semejante acusación. «Te eco una carrera», gritó Beleño antes de arrancar a correr. Kaele nunca había llegado a ver la sala del sacrilegio, pero había podido visualizarla para el hechizo. Midori, la hembra de dragón, se la había descrito una vez. En aquel momento Kaele no había prestado demasiada atención a la descripción, pues la hembra de dragón divagaba sobre eso con el único propósito de atormentarlo. Midori sabía que ante su presencia se sentía aterrorizado y le parecía muy divertido entretenerlo al alcance de sus colmillos. Kaele había creído enfermar de miedo el día en que la hembra de dragón había pasado una media hora insoportable divagando sobre el castillo de arena y lo listo que había sido Nuitari cuando lo construyó para que albergara los objetos sagrados, y la mala suerte que tenía él, Kaele, porque jamás en su vida lo vería. Kaele apenas recordaba nada de la conversación,
pero sí consiguió rescatar las palabras castillo de arena de entre sus recuerdos. Con aquella imagen en la mente, su magia lo llevó hasta el lugar. Se materializó en la puerta y se quedó petrificado, sin osar moverse hasta que no hubiera valorado la situación. El monje estaba de rodillas, lloriqueando. La perra estaba acurrucada a su lado. El kender y la mocosa estaban más lejos, saqueando un altar. Ni rastro de basalto. Kaele había planeado matar al monje sin dilación, pero el hechizo mortal que iba a pronunciar se borró de su mente cuando su mirada perpleja empezó a pasar de un altar a otro. Ni en sus sueños más avariciosos había llegado a imaginar aquel tesoro de valor incalculable. Y allí estaba, desprotegido, esperando a que alguien lo cogiese sin más y lo vendiese al mejor postor. Kyle estaba tan emocionado que podría haberse puesto a lloriquear como el monje. Volvió a concentrarse en lo que lo ocupaba. En primer lugar, tenía que librarse de la competencia. Kyle sabía un buen número de hechizos que podían matar a las personas de las formas más diversas y desagradables. Estaba cogiendo la calamita que haría que el monje se desintegrara en gotas pegajosas y resumantes de carne, cuando percibió un movimiento cerca de uno de los altares. Kyle miró fijamente en aquella dirección. No estaba muy seguro de a qué dios pertenecía ese altar, pero tampoco le importaba. Uno de los objetos que relucía sobre el altar era un cáliz incrustado de piedras preciosas. Kyle ya lo había apuntado mentalmente como especialmente valioso y se dio cuenta de que alguien más se había percatado de su valor. Una sombra se arrastraba cerca, una forma oscura y peluda que alargaba la mano. «Basalto», gruñó Kyle. La perra se incorporó de un salto lanzando un ladrido.